están? Bueno, pues estoy súper contenta de estar por acá con ustedes compartiendo este contenido. Pues esta charla nace el año pasado cuando aprendí muchísimas cosas acerca de testing. Pues quise compartir este contenido, lo hice especialmente para el DevFest de acá de Ciudad de México el año pasado. Y pues bueno, esta canción nos pareció súper cool, súper divertido compartir nuevamente este contenido con ustedes, hablar un poquito de testing, de cómo es construir una cultura de confianza en nuestro equipo de desarrollo. Y pues ese tema de confianza fue como algo de lo que más me pareció a mí interesante hablar, porque al final del día es lo que nosotros buscamos cuando testeamos componentes, ¿no? Podernos sentir en paz, con confianza, de mandar nuestras cosas a producción o como sea que sea nuestro flujo pues de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, voy a presentar un poquito antes. Yo soy Paula, soy desarrolladora frontend en RunHR, trabajo ahí hace como un año y medio ya. Y pues bueno, también pertenezco a un GDG, que es GDG Cloud MX. Soy Women Tech Maker Ambassador para la Ciudad de México. Y pues bueno, vamos a empezar. Entonces, nuestro recorrido tendrá foco en JavaScript, obviamente, pero pues esta charla es así como amigable con todos los frameworks, librerías de frontend, con Angular, con React, con Vue, con Svelte. Puedes aplicar como este conocimiento en cualquiera de sus lados. React tiene un React Testing Library y pues por ahí me tomé como el trabajo también de googlear un poquito acerca de cómo sería hacer testing en Svelte. No soy muy experta ni he trabajado tanto con Svelte, pero sé que también hay un Svelte Testing Library que es muy similar a React, entonces pues creo que cualquier conocimiento de React Testing Library aplica exactamente igual para todo lo que sería Svelte. Y bueno, pues para efectos prácticos, lo primero que les voy a contar es cómo veamos un equipo de desarrollo, cómo sería tener un equipo de desarrollo, están ahí pues todas las personas. Eh, en ocasiones hay aspectos críticos que pues la persona quiere testear de su aplicación y pues pueden haber situaciones que ocurren normalmente cuando uno está codeando. Entonces esas situaciones normalmente pues encontramos bugs por todos lados, encontramos situaciones difíciles, empezamos a tener que debuguear cosas que se pueden complicar, tenemos bugs, bueno, no sabemos qué hacer con toda esa cuestión. Empezamos a debuguear y podemos tardar horas hasta encontrar el bug y pensábamos que era algo pequeñito, pero resultó ser algo enorme, 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 enorme. Entonces, esa es otra situación común. O en esta, donde por ejemplo enviamos cambios y se fue todo para el carajo literalmente. Entonces esa es otra situación. Creo que por ahí dicen como sí, total, bueno, sí, nos ha pasado a todos. Hoy está otra situación que es chistosa porque el helicóptero acaba de explotar, pero de repente él llegó y salió volando en ese helicóptero que ni siquiera tiene hélices. Entonces, pues esa es otra cosa que nos puede ocurrir cuando no testeamos aplicaciones. Y bueno, estoy devolviendo. Perdón. Entonces, pues, ¿qué hacemos, no? Como culpar a los devs o culpemos al equipo de QA o qué hacemos porque encontramos bugs por todas partes, se vuelve esto imposible. Entonces, lo importante aquí es ganar confianza con nuestros equipos, poder enviar nuestro código sin problemas a producción. Y entonces con esto llegamos a esta conclusión de que crear una cultura de confianza en nuestro equipo de desarrollo es algo súper importante y que nos va a dar muchísimo valor. Entonces los cambios, lo que nosotros queremos hacer es que nuestros cambios no rompan funcionalidades de nuestras aplicaciones, mantener baja la duda técnica de nuestro equipo con respecto al código o cosas nuevas que estamos saliendo y acelerar un poco el flujo de desarrollo y la agilidad con la que las personas están codeando dentro del equipo. Entonces, para eso nosotros podemos hacer una primera capa de confianza, que no es exactamente hacer testing,
pero que nos van a librar de ciertos errores comunes que uno puede llegar a cometer. Entonces, algunos de esos errores comunes que uno puede llegar a cometer es como poner un paréntesis, un corchete donde realmente no iba, realmente poner una variable donde no tenía que estar, por ejemplo, no identificar cuáles son las propiedades que trae alguna función, una variable. Entonces, para eso, pues nosotros podemos usar Prettier, Slint o en algunos casos TypeScript. Entonces, cuando tú tienes algún errorcito por ahí en el código y de pronto le das save, él se va a formatear de una forma tan rara que tú te vas a dar cuenta que algo no está bien. O sea, tú dices como, no, aquí hay algo que está erróneo, algo que no está bien definitivamente, y entonces empiezas como a buguear. O Prettier lo formateó tan mal que incluso se rompió. Entonces ahí te das cuenta como de una primera capa de errores como muy superficial que uno tiende a cometer y son muy útiles en este aspecto. Y luego ya podríamos entrar como a otros tipos de testing que nosotros podemos encontrar. Siempre tenemos que buscar cuál es como el que mejor se acomoda a lo que nosotros estamos buscando como equipo, ¿no? Entonces tenemos pruebas de tipo unitario. Las pruebas de tipo unitaria son, pues yo tengo una función, tengo algo que entra, algo que sale y testeo exactamente eso que yo espero de esa función. Es un test realmente muy lineal, por decirlo así. Tenemos test de componentes, tenemos un test de snapshot, que por ejemplo es cuando nosotros cogemos nuestro DOM, por decirlo así, y sacamos como una impresión de su esqueleto y comparamos los cambios que hay entre esto. Si es que hay un cambio relevante, pues él no lo va a contar. Y también tenemos el end-to-end testing, que es como nuestro usuario percibe nuestra aplicación y testeamos a partir de eso. Entonces aquí ahondamos un poquito más. Las pruebas unitarias nos pueden ayudar a hacer un mejor diseño de nuestra aplicación porque pues pensamos de maneras pequeñas, en trozos pequeños de código, en funciones específicas y las testeamos, ¿no? Entonces quizá ahí nos damos cuenta de cositas que podríamos mejorar, poner, quitar, bueno, en fin. En este tipo de pruebas también, como les comentaba, solo vamos a ver algo que entra, algo que sale, entonces por lo tanto es una prueba un poco aislada. No estamos probando cómo el conjunto se ve en nuestra aplicación, sino una partecita que está aislada. Y se prueba un trozo pequeño. Las pruebas de integración, pues yo siempre las llamo como las pruebas 3B, porque son como esas pruebas que son buenas, son bonitas, son baratas y en la mayoría de los casos pues como las pruebas que uno más ve, porque en realidad la línea entre una prueba unitaria y una prueba de integración es muy, muy delgada. Entonces lo que más tiende uno a tener son pruebas de integración. En estas pruebas de integración, pues tú ya vas a ver esa función interactuando con otros elementos dentro del mismo componente. Y eso es lo que nosotros buscamos ver con una prueba de integración, ¿no? Que no solamente de manera aislada la función funcione y haga lo que tiene que hacer, sino que la función, cuando ya le pongo otros parámetros o valores externos, también responda muy bien con ellos y el resultado final que yo veo en la aplicación es correcto. Y pues aquí vemos un tweet chistoso que un día pues me encontré por ahí, que es como, estamos testeando que la sombrilla se abre, y en efecto sí se abre, pero se abre por allá donde le pareció, en otro lado por completo. Entonces, pues es un caso chistoso y es algo que a veces le ocurre pues a las pruebas unitarias, ¿no? Que a veces nos pueden dar como un falso positivo o un falso negativo de lo que está ocurriendo realmente. Y con esto pues nos vamos tampoco a las pruebas de end-to-end. Las pruebas de end-to-end son pruebas en las que nosotros vemos la aplicación no tanto como desarrolladores, sino como usuarios y probamos casi toda la aplicación entera, incluso en un archivo, o por lo menos sí una funcionalidad o un flujo bastante amplio. O sea, no queremos como probar nada más un componente o una partecita, un trozo de código, sino que queremos probar de manera más global y queremos ver todas las interacciones que tiene. Este sería como el esqueleto que uno normalmente ve de una prueba de tipo end-to-end. Entonces aquí esta la he hecho con Puppeteer, que es pues una de las herramientas que uno podría llegar a usar para testing. Y pues nada, aquí le estamos pidiendo como, hey, ve y ábrete un falso browser,
vas a irte a mi localhost, ahí te voy a pedir que pongas un email, que pongas una contraseña y te logues. Eso es lo que te estoy pidiendo ahí. Como normalmente cuando hacemos un clic nosotros nos demoramos un ratito esperando a que la aplicación responda, son segundos, entonces le pedimos como, espérate por esa navegación. Le pedimos que si es que tengo un token, si es que tengo unas cookies o lo que sea, pues también se las voy a enviar o se las voy a moquear, por decirlo de alguna manera, y luego esperamos que cuando eso ocurra, pues nosotros veamos la siguiente página y tengamos un screenshot de eso. Le podemos pedir un screenshot por completo de esto y esa es una parte muy bonita porque los screenshots no solamente me sirven para eso, sino que yo también podría verlo, el screenshot de una versión responsiva. Entonces yo podría ver mi página en desktop, cómo se vería, ver que mi página, pues todos los elementos estén bien, que todos sus estilos jueguen de manera correcta. Y también podría verlo cómo se ve en un iPad, cómo se vería en un celular pequeño, en un iPhone 10 o en el dispositivo que uno pues quiera o espera verlo, ¿no? A veces cuando tenemos que optimizar de pronto para versiones mobile, pues yo creería que esta es una opción de testing perfecta y sobre todo para estar como 100% seguros de que el botón no se puso azul cuando tenía que ser rojo. Entonces todo ese tipo de propiedades son muy interesantes de las pruebas de tipo end-to-end, son como de unas de las pruebas más fiables que puede tener el frontend en muchos aspectos, sobre todo por esa razón, porque nosotros podemos darnos cuenta que todos los elementos y el flujo del usuario que es correcto, ¿no? Entonces, por aquí tenemos algunas recomendaciones y es que pues no tengamos miedo a que las pruebas de tipo end-to-end sean muy largas, porque las pruebas de end-to-end normalmente buscan un flujo largo para probarse. Entonces, estas pruebas pueden llegar a ser un poco largas, pueden ser un poco, eh, ¿cómo decirlo? Pesadas también para nuestros equipos. Pero aún así pues son muy eficientes, entonces es como la relación de costo-eficiencia, que también por ahí hay una pirámide famosa que nos muestra como las pruebas de end-to-end en la parte más arriba, donde las pruebas de end-to-end son las más confiables, pero al mismo tiempo son las que más recursos consumen. Em, También pues probamos, no, creo que ya sería como todo lo que nosotros podríamos esperar de una prueba de end-to-end normalmente. También tenemos pruebas por componentes. Aquí está como pruebas por componentes. Tenemos como nuestro React Testing Library. Entonces el React Testing Library es como un paradigma completamente distinto a lo que nosotros veríamos en end-to-end, porque aquí lo que nosotros queremos es coger nuestro componente, darle como todas las propiedades que él tiene, mandarle como mockups de toda la información que él recibe desde backend. Replicamos dentro de una prueba de testing de React Testing Library, pues probamos como toda nuestra flujo de Redux, cómo es que le llega desde backend, cómo se modifica la data en Redux, evaluamos como todo ese tipo de cositas y luego esperamos que cuando la prueba termine, pues nosotros veamos cosas en este esqueleto que les comentaba, que se replica como si fuera nuestro DOM. Entonces esperamos tener un texto, esperamos alguna interacción, esperamos algún clic, esperamos que salga como una nueva página, nos direccione a otro lugar. Entonces le vamos dando como todas las propiedades que el test requiere, que el componente requiere para recibir algún cambio y esperamos encontrar eso. Entonces eso sería como lo que nosotros normalmente hacemos con React Testing Library. Entonces aquí en este cuadrito pequeño pues vemos el render de un componente y luego esperamos que un ID pues se encuentre en ese documento. Entonces ese ID pues nos podría estar diciendo como sí, el componente se encuentra bien y está puesto donde tiene que estar. Tenemos otra parte importante de estos testing, de este tipo de test, y es pues la anatomía en los test. En la anatomía del test en React Testing Library es súper importante porque es lo que nos va a garantizar que los tests puedan ser mantenibles por el equipo.
Es decir, si nosotros hacemos un describe donde vamos a poner un componente y luego ponemos un it, un test y todo eso y empezamos a anidar cosas, pues ellos se van a empezar a crear unas dependencias. Depende del test de arriba, depende del de abajo, o son completamente distintos. Entonces, toda esa anatomía del test es súper importante. Entonces, lo que normalmente ocurre es que siempre va a haber un describe. En ese describe nosotros vamos a poner el componente que nosotros queremos testear. Luego vamos a empezar a ver casos de uso. ¿Cuáles son los casos de uso que yo tengo? Y empiezo a hacer test. Puede ser que un caso de uso esté interno, entonces en ese caso yo quiera usar it. Ahí hay como una controversia interesante entre cuál es la diferencia entre it y test. Entonces realmente it es nada más un alias de test. Los dos hacen lo mismo, cumplen con exactamente la misma función y la única diferencia que nosotros podríamos encontrar es que muchas veces preferimos cuando vamos a anidar poner la palabra it como para que sea más legible para el equipo, entender que vamos a estar testeando de ese componente y por dar un ejemplo común, si vamos a testear algo de manera unitaria, de pronto una función que es un util, para nosotros pues le ponemos el test y no lo anidamos en ningún lugar. Entonces es como una decisión más de estilos, de cómo le gusta al equipo ver las cosas, ver la anatomía de su test. Entonces pues es como una cuestión más estratégica que lo que realmente difieren entre ellos dos. Y pues bueno, nos vamos al número mágico. El número mágico es el coverage. El coverage es un número súper importante para las personas que hacen testing porque pues nos va a decir qué porcentaje de nuestra aplicación está testeada o no. ¿Sí? Entonces normalmente la medición de nuestros tests es un punto súper importante para todos. Y lo que nosotros vamos a ver cuando ya instalamos pues nuestras dependencias de Jest, nuestro React ST Library y todo esto, es un cuadro como este. En este cuadro nosotros vamos a ver todos los archivos que tiene nuestra aplicación. Y en estos archivos pues nos va a mostrar qué líneas están testeadas, qué líneas no están testeadas y qué podríamos llegar a testear. Sin embargo, aquí es muy importante que todos vean que un alto número de coverage no significa una alta confiabilidad en los tests. Son cosas completamente diferentes. Esto me sirve para darme una idea de cuánto código de mi aplicación ha sido testeado, pero no significativamente es que nosotros hemos hecho o podemos confiar en todos los casos de uso de nuestra aplicación y que estos van a funcionar perfectamente porque no es así. Simplemente se trata de un promedio que él dice como hay 100 líneas de código y de estas 20 están testeadas, entonces mi porcentaje. Y pues no hay que obsesionarse por lo mismo en tener como un porcentaje súper alto de decir como yo quiero el 100% de test en toda mi aplicación porque realmente no siempre vamos a querer el 100%. Entonces algunas veces yo leía en algunos artículos que el 70% del coverage es una cobertura buena para un proyecto porque estás testeando casos de uso, tienes un porcentaje de coverage alto de tu equipo y pues es mantenible, porque ahora imaginemos que cada línea de código está testeada. Si tú quieres refactorizar alguna cosa dentro de tu código, pues entonces tendríamos que cambiar y modificar todos los tests que están siendo allí. Entonces, esa es una cosa muy, muy, muy importante. Mi código no tiene bugs, dicen por ahí. Bueno, entonces llegamos a un punto que también es súper bonito y es que hasta aquí pues tenemos como cómo probar y ya comprendimos qué sería cómo probar. Ahora vamos a entender qué probar porque las dos preguntas constituyen el 50% del trabajo que queremos hacer. Entonces, lo que se elige probar es directamente proporcional a la confianza que nosotros vamos a tener dentro de nuestro test. Acá, por ejemplo, en la última columna,
Jess nos pone como algunas líneas de código que nosotros pues deberíamos testear. Pero la idea es que nosotros no nos guiemos tanto por esas líneas de código que nos muestran ahí que deberíamos empezar a testear porque pues realmente Jess Coverage hace como un trabajo muy simple, muy malo respecto a este punto. Entonces, Jess Coverage hace una tarea muy pobre y lo que queríamos es como ver cuáles son los casos de uso y qué deberíamos testear, porque no siempre esto es así de intuitivo. Entonces, pues hay varios aspectos que nosotros podemos tener en cuenta acá, ¿no? Tengo un test, por ejemplo, con clases y tengo un test con hooks. Entonces, tengo ese componente, lo quiero testear. Podríamos testearlos de manera aislada o podríamos tener un mismo test que sea un poquito resiliente a los cambios. Es decir, que yo no pruebe exactamente cuáles son los valores que yo espero, sino que sería el caso de uso como tal. Si yo pruebo el caso de uso como tal, pues no va a ser tan importante para mí si está escrito con clases o está escrito con hooks. Entonces eso nos pone como un valor interesante en la mantenibilidad de nuestros tests y nos ayuda a pensar más como en casos de pruebas que sean más mantenibles, ¿vale? Y pues al final del día lo que nosotros tenemos es que vamos a ver que nosotros testeamos para dos tipos de usuario. Uno es el usuario final y el otro es el desarrollador. Nosotros tenemos como dos casos de uso distintos. Uno es el dev, que nosotros testeamos para que nuestros desarrolladores tengan un ambiente de desarrollo super cool. También testeamos para que nuestros usuarios pues no vean tantos errores dentro de la app. Y la cosa común que tenemos entre los dos es que ambos modifican el DOM. Ambos están modificando cosas en el DOM y pues entonces nosotros tenemos que entender que ambos interactúan con lo que nosotros estamos haciendo como código. Y pues para eso iniciamos una pequeña estrategia de test donde nosotros pensamos en cuáles son los casos más importantes de uso, de ahí que nosotros pensaríamos en qué sería lo que a nosotros más nos dolería que fallara dentro de la aplicación como devs y qué sería lo que más nos dolería de la aplicación que fallara como usuarios finales. Entonces, por eso, pues nosotros podríamos poner esto en una lista, decirnos como qué sería lo que más me molestaría que fallara como de todos estos aspectos, como usuario, todos estos aspectos, y de ahí voy elaborando casos de prueba que yo pueda convertir en próximamente algunos tests. Y pues para eso vamos a hacer un camino ideal en que podamos cubrir como todos esos casos y de ahí es donde nosotros vamos a sacar pues un porcentaje que significa la cobertura de nuestros tests. Y pues ya para finalizar, pues espero que nadie pueda argumentar que probar software es una pérdida de tiempo. Probar software siempre es algo que nos va a colaborar, nos va a hacer como mejores desarrolladores en muchos aspectos y pues esperamos que quieran ustedes aprender a testear un poco y a mejorar como ese tipo de aspectos dentro de sus aplicaciones. Muchísimas gracias, Paula. A ver, aplausos. Aplausos de la audiencia. No estoy viendo ese chat romperse a punta de aplausos. A ver, quiero que Paula vea, porque acá tiene todo el chat en gigante, todos sus aplausos y comentarios positivos acerca de lo que les ha parecido su charla. Cuéntenle qué les ha parecido su charla. Yo no sé cómo me estaré viendo en este momento, pero muy chistoso probablemente. Cuéntenle qué le ha parecido, quiero que lo vea y después de eso yo paso y vamos a ver quién ganó, si Bookmark o Banderas. Espera, están los comentarios, empiezan a salir. Empieza a ver cómo el chat se rompe a punta de agradecimiento por tu gran trabajo. Muchísimas gracias, Paula.
Sí, pues cuéntenos si tienen alguna pregunta, si han tenido algún caso de testing que sea interesante para ustedes, que quieran de pronto comentar y ver por acá. Bueno, si tienen alguna pregunta, es el momento, o si no, si lo tienen después o cualquier cosa, pues Paula va a estar por acá y yo le aviso, ¿no? También se vale. Yay. Wow. Lee tus comentarios, Paula. Mira lo que te ponen. Te ponen un montón de cosas positivas, por eso aplausos. Vio, Mira cómo va. Paula, Ese chat no para de agradecerte por el gran trabajo. por no pasar el 90% del cubrimiento de nuestros test. No, el 90% es un excelente porcentaje. Realmente nunca buscamos tener el 100% de nuestros test, porque va a ser muy difícil de mantener eso. Con el tiempo, pues es muy difícil que tú puedas seguir manteniendo siempre el 100%, porque van a haber muchas cosas que van a cambiar en la aplicación y es súper importante que nuestros test pues puedan ser resilientes y que no tengamos que estar cada vez que mandamos algo a producción cambiando 1000 tests para poder hacerlo. Genial. Test a la medida, que se escribe código al final. TDD o test de algunas cositas. No sé. Pues sí, ¿no? TDD es una gran estrategia de testing. Yo en lo particular no he logrado hacer TDD. Algunas veces cuando sí construyo features desde cero, pues digo como, esta vez sí lo voy a lograr. Pero normalmente, como en la empresa donde yo trabajo, pues ya había como mucho porcentaje de código hecho y que no fue testeado. Entonces, pues realmente es como más una labor de estar testeando, reanudando código y, y pues entonces como que eso ayuda a que no siempre tú puedas hacer un TDD, sino que terminas testeando y modificando y refactorizando código viejo. Pero en todos los casos, si uno pudiera hacer algo tan increíble, yo definitivamente lo haría sin pensarlo 2 veces. Sería como una de las mejores estrategias que uno podría tener dentro de su equipo. Preguntan qué estudiaste. Ah, bueno, pues yo soy ingeniera en mecatrónica. Estudié y laboré en esa profesión por lo menos unos 2 o 3 años y pues de ahí que siempre tuve como un background de programación. Entonces, pues por eso decidí como darme cuenta que me encantaba programar y pues dar como ese giro de mi carrera a irme como desarrolladora web. Cuando probé como cursos de frontend, para mí fue como boom, lo máximo, me encantó, fue lo mejor que pudiera encontrar. Preguntan por ahí por una clase de test. Y eso no está pactado acá. Pero a ver, Paula en este momento tiene 369 followers. Así que, ¿qué tal si Paula llega a 400 followers, se lanza una clasita de test ahí para el canal? De repente grabada, de repente en vivo. Yo no sé, pero Paula hace algo de testing. Así que tiene que llegar a 400 followers y su cuenta de Twitter está fijada dentro del chat. Así que si quieren clase de test, ya saben cómo agradecerle. Pues bueno, si quieren verse en un repo que tengo, que justo hice para este día del DevFest, pues aquí les dejo como el link. Son solamente 2 casos de uso, muy sencillitos realmente. Son 2 casos de uso en el que puse como esta película que fue famosa del irlandés. Aquí hay una descripción y un modalito que abre pues un tráiler de la película. Entonces, pues testeamos solamente esos 2 casos de uso. Es súper cortito, pero la idea es como entender de qué manera nosotros pues planteamos casos de uso para una aplicación. Si se quieren escanear este codiguito QR, eh, pues ahí está. En este codiguito van a tener como toda la presentación de ahorita. Si en algún punto les es interesante o quieren compartirlo con alguien de su equipo, pues estaría súper cool. ¿Qué Paula, otra creo que te va a cosa? tocar hacer tu clase de testing. Vas 300, estoy recargando y cada que recargo aumenta uno. 388 y ¡Oh, Dios! ya merito, está cerca y pues tenemos toda la semana para que esto ocurra, ¿no? Ya estás a punto de llegar a 390, 389, ya casi. Bueno,
Paula, cualquier pregunta, Paula va a estar en el chat. Otra vez que no se escucha esto. Cualquier pregunta, Paula va a estar en el chat. Si le quieren poner algo, pónganselo también en su Twitter para que los retuitee o simplemente les pueda responder una pregunta de manera personalizada. Pues eso. Muchísimas gracias por ser parte. Muchísimas gracias por acompañarnos por acá. Chao, chicos. Sigan con su live.